Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre una serie temática, bueno, con cierto cuidado, con cierto respeto, porque no queremos ofender a nadie. Un grupo importante de cristianos se ha fijado a la luz de la palabra en guardar ciertas fiestas, ciertas ceremonias, que eran sombra de Cristo, ya lo hemos mencionado. eh, Vista ahí como pues pacto perpetuo, como lo fue la circuncisión, pero hemos hecho el énfasis y puesto el acento de que muchas de esas fiestas tendrían que, si las llevamos a un plano literal, tendrían que ser celebradas en Israel mismo, no podrían estar en nuestros países, ¿verdad? Eh, Porque así fueron diseñadas. Celebrar las fiestas. ¿Creemos en un Dios de fiestas? Yo creo en un Dios que celebra las cosas. No sé si me voy a ir a quedar en una cabaña por 7 días o por algunos que se quedan 14, 15 días, viviendo en condiciones complejas. Cuando joven salí muchas veces de excursión, pero yo creo que hoy día ya no podría. Sí, creo que todavía podría, pero no, ¿para qué voy a hacerlo? De estar incluso durmiendo en una carpa. No me interesa. Si podría hacerle el quite, como decimos acá, lo haría. Eh, ya pasé ese momento, ya pasé esa etapa. Pero hoy día queremos ir hablando un poco de llevarlo al plano de estas fiestas y su significado en realidad, porque hemos hecho énfasis a si los cristianos debían celebrar las fiestas, si los primeros cristianos, si las celebró Jesús, si las celebró Pablo, si las celebraron los apóstoles, y hemos llegado a ciertas conclusiones para que tú mires los mensajes anteriores. No te voy a dar la respuesta, sino que mira los mensajes anteriores, pero quiero ir hacia las fiestas de Israel y el significado para nosotros. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender. Y que tú puedas hacer también una lectura importante de esto. Mira, en Levítico 23 está expresado las fiestas. Ya en Éxodo capítulo 12 también se ven. Pero te invito a que le puedas leer números 28 y 29. Es importante que también mires ahí. Eh, Tiene que ver con un calendario profético, un calendario bíblico y con los tiempos sagrados que tiene el Señor. Así es que vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos pedir tu dirección para meternos ya en otros aspectos del tema, eh, tratar con mucho respeto, con mucho amor, con mucho deseo de no ofender a nadie. No somos dueños de la verdad eres tú. Así que la verdad es dueña de nosotros. Tú eres nuestro Señor. Nosotros somos los siervos. No somos tus esclavos porque tú nos das la libertad, pero sí somos tus siervos, Señor. Ayúdanos a comprender esto con mucho amor y con mucho respeto para establecer un diálogo cercano y que podamos ser un pueblo que piense en este tiempo final y que mostremos a un Cristo real, a un Cristo verdadero. Hay un cristianismo sin Cristo que nos está dañando, que está siendo tóxico en nuestras vidas. Y no queremos que esto nos pase. Ayúdanos, Señor, todo lo pedimos con tu dirección. Amén y amén. Bueno, el calendario bíblico del que mencionábamos en los tiempos sagrados para las fiestas de Israel tiene un significado importante que ayuda en nuestro desarrollo espiritual para hoy. Eso es evidente. El calendario bíblico establece algunos tiempos sagrados en los cuales el pueblo de Israel debería reunirse para recordar, primero que nada, recordar, descansar y celebrar.
Aunque los textos fundacionales de estos tiempos sagrados están esparcidos en todo el Pentateuco, en los 5 primeros libros, ¿verdad? Son sistematizados en Levítico 23, en Números 28, en Números 29. Y a la vez van poniendo ciertas normas en los rituales y las ofrendas que se presentan en esos días. La incorrecta comprensión de estos tiempos sagrados y los significados que ha llevado a dos extremos fácilmente detectables y en la historia de la iglesia cristiana. Y en general, en toda la iglesia, incluso en nuestra congregación, en la denominación bautista del séptimo día también. El primer extremo es la sobrevalorización o subvalorización, eh, según el cual las fiestas bíblicas son solo fiestas judías, sábados ceremoniales, que son feriados en realidad, pegados a la cruz y sin valor alguno fuera de la nación de Israel en los tiempos de la Biblia hebraica. El segundo es una sobreestimación o sobrevalorización y convierte las fiestas bíblicas en una norma salvífica. Eh, Esto también es complejo porque, claro, por un lado está la subvaloración, mirar como por encima estas fiestas ya pasaron, no tienen valor, tienen un significado espiritual porque apuntaban a Cristo, por supuesto que sí. Pero por otro lado están grupos religiosos actuales, eh, principalmente mesiánicos de raíces hebreas y otras iglesias que como hermanos cabañistas o que llevan el nombre Iglesia Cristiana Israelita, por decirlo así, eh, donde se comprende como una norma de salvación y de obligatoriedad para todos los cristianos, cuyo restablecimiento es incluso visto como parte de la misión de la Iglesia, el restablecer estas actividades. Por lo tanto, comprender el contexto de estos tiempos sagrados llamados Shawin, le hace en ese sentido Rashwin, y su significado es de fundamental importancia para cada uno de nosotros. Y no solo de una manera teológica, sino también bajo el punto de vista misionero, que esto es fundamental, porque estamos llamados a hacer misión. Tenemos una serie ahí muy interesante en relación con la misión y el evangelismo, que está dividida en dos partes, incluso en tres. La primera parte está puesta el acento para que tú puedas revisarla, está puesta en la iglesia. Segunda parte está puesto en nosotros como en la iglesia. Y en tercera parte está vista en la Carta de Santiago. En la Carta de Santiago lo estamos mirando de una manera en cómo la iglesia hace una misión práctica. Es una invitación para que veas los videos anteriores también, aprovechando esta oportunidad, para que miremos significados importantes en este sentido, como dije, no solamente teológicamente, sino también bajo el punto de vista de el aspecto evangelístico y misionero. Sin embargo, antes de hablar sobre cada una de ellas, es necesario entender de manera general el concepto de tiempo y de tiempo sagrado en las escrituras. Eso es muy relevante. Tiempo. Eh, ¿Cuál es el concepto de tiempo para las escrituras? Mira, quiero explicarte algunas cositas que son fundamentales. ¿Quién es el primer escritor bíblico? Es Moisés. Moisés eh, es un hombre el cual era de origen hebreo, pero se cría bajo una formación egipcia hasta los 40 años.
los primeros 12 años vivió bajo la tutela de su madre de una manera escondida para tener nociones de eh, de la mirada judía, digamos, israelita en ese tiempo todavía. Entonces se cría en una dualidad. Eh, Desde el punto de vista de la psicología, hay algunos autores que hablan de esta mirada, sobre todo la mirada de los migrantes, de las personas que no tienen lugares, porque no tienen raíces muy claras con su cultura, ni tienen raíces muy claras con la cultura en la cual están insertos. Entonces, este fenómeno, la sinestrosis, el síndrome de Ulises, que también por ahí se le llama, fue algo que vivió Moisés. Piensa que fue el general del ejército y que además tuvo que aprender sobre otras culturas también. Tuvo que aprender sobre la cultura babilónica, tuvo que aprender sobre la cultura semítica, tuvo que aprender sobre la cultura de los persas y de los asirios, porque eran las naciones que podrían invadirles. Eh, En ese tiempo existía el pueblo de los hititas, que eran poderosos guerreros, los eteos, hititas o eteos, que eran poderosos en ese momento. Pero principalmente lo que marcó gran parte de su vida fue la mirada egipcia y después aprendió de Dios con los madianitas, con su suegro Jetro. Pero esta mirada del tiempo marcó mucho en él, la mirada egipcia. Los egipcios pensaron poco sobre el tiempo en términos conceptuales. No les preocupaban las nociones como el pasado, el presente y el futuro, como nos puede parecer algo lógico para nosotros. Todo lo que ellos vivían en su dependencia lo hacían en relación con el río Nilo. Todo estaba relacionado con el recurrente ciclo de la vida que tenía el río en el fondo. Cuando había crecimiento del río, las etapas marcadas de las estaciones del año. Ya los antiguos pensadores griegos, dentro del mismo modelo de observación natural, veían el tiempo como una realidad circular. Una mirada circular del tiempo. Dentro del mismo modelo de observación natural veían el tiempo con los eventos que volvían de manera repetitiva. Verano, invierno, primavera, otoño, frío, calor, cosecha, siembra. Así, tanto los egipcios como los griegos veían la concepción del tiempo de esta manera. Una concepción que se encuentra también incluso en la mirada hinduista. La concepción bíblica es muy distinta. Por el contrario, es de una historia y tiempo que poseen un inicio y que se mueve en dirección hacia un fin. Nosotros creemos en un inicio y creemos en un fin eterno, pero en un fin que marcará la eternidad, ¿cierto? En el cual los eventos no vuelven. Lo que ocurrió en el pasado quedó en el pasado y no vuelve en el presente o el futuro. Paradójicamente, Dios no solo nos invita, nos incentiva a tener esa mirada, sino que también quiere que los eventos del pasado sean, sean cambiados en estos sentidos. Cómo se resuelve esta paradoja es muy importante. Por medio de una concepción no lineal del tiempo, pero tampoco cíclica del tiempo como pasaba en el mundo griego. La concepción de tiempo, estoy haciendo un gesto,
a lo mejor ya te está haciendo sentido, es en espiral. La concepción bíblica del tiempo es en espiral. Es justamente en la cual no son los eventos en sí los que vuelven, sino su tiempo y su recuerdo. Eso no permite vivir sus significados, mientras que nos mantienen en una espiral ascendente, en dirección hacia una meta establecida por Dios, un reino futuro. Y esto se da por los tiempos sagrados y también en la mirada de las fiestas. Israel poseía 7 tiempos sagrados, 8 en realidad. ¿Por qué 8? Porque también estaba el sábado. ¿Cuáles serían estos? Ya los hemos nombrado. Primeramente, ya te dije, el sábado, Pesaj, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la eh, Pascua y Pentecostés, trompetas y el día de la expiación y las cabañas. Ahí estaban estas fiestas. Pero vamos a mirar un poco el contexto y el significado que ellas tienen. Primero, quiero hablar sobre el sábado. A pesar de que no tiene que ver con las fiestas, es muy importante porque no quiero dejar pasar esto, eh, ni que el mensaje anterior que tuvimos y que subimos a este canal tenía que ver con el sello de Dios. Y ojalá que no se malentienda porque nosotros creemos en una señal el sábado, pero no como el sello de Dios, sino que porque el sello de Dios es el nombre del Señor y su carácter que nos va a llevar a toda verdad y dentro de esa verdad está el sábado que es una señal para llevarnos al nombre de Dios también. El primero de los tiempos sagrados que se da en las escrituras es el sábado, o Shabbat, ¿cierto? Su origen se remonta no a un acto liberador de Dios, sino a un acto de origen de toda la vida y de todos los tiempos sagrados. De hecho, para el ser humano no es el séptimo día, es el segundo día para el ser humano. El hombre, la humanidad, el Hadam, es creado en el sexto día y, para él, y comenzamos con el descanso. El hombre y la mujer fueron creados en el segundo día. Primero el hombre, el Señor le da una tarea de poner nombres a los animales y él se va fijando de que va mirando de que eh, pasa un animal, tiene ciertas características y ahí le dice a este animal se le llamará el león y pasa al lado del león un animal muy parecido pero sin a lo mejor ciertas características, sin una melena, ella será la leona. Después pasa un búfalo o un toro y pasa al lado de ella uno que se parecía mucho, pero que no era igual y era la búfala o la vaca, ¿cierto? Luego pasa un perrito y pasa una perrita. Y así él va poniendo nombre a los animales por las características que él encuentra y esto le genera una necesidad. Y él, lo primero que el Señor hace es generarle una necesidad y luego lo pone en descanso y lo hace dormir y de su costilla, bueno, ahí hay un tema interesante que dará para otro tema que tiene que ver con una discusión interesante que habla sobre esto, que en realidad no fue una costilla, porque nos faltaría eh, una costilla atada a los hombres, ¿verdad? Sino que en este acto de creación, en Génesis 2 aparece como segundo día para el hombre, después de celebrar el primer matrimonio, el Señor los lleva al descanso. Un descanso extraño
porque el séptimo día no se habla de tarde ni mañana. Es muy interesante. La noción de un tiempo sagrado aparece por primera vez en Génesis 2 y no en Éxodo 20. Y no en el hombre, sino en Dios. Por eso el sábado es el mayor de los tiempos sagrados de las Escrituras, lo que sirve como modelo para todo tiempo de, de descanso. Hoy día nuestro sábado, además del sábado semanal, nuestro descanso está en Cristo. Y eso es fundamental que lo podamos entender. Pero sigamos, ¿no? Este es el primero de los temas. Luego aparece Pesaj o la Pascua, ¿cierto? El próximo tiempo sagrado del calendario hace conmemoración a la liberación de Egipto. Ya hemos hablado sobre el acto de liberación, que es muy importante y que de hecho la ley comienza con un acto de liberación, que es fundamental. A veces sacamos de la ley eh, ese concepto. Yo soy Jehová tu Dios, el que te liberó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Y es por eso que no hemos entendido y somos esclavos de. El Señor nos quiso poner la ley en nuestro corazón y mente para transformar nuestro pensamiento en un pensamiento libre, de liberación y no de esclavitud. El acto de liberación por parte de la historia de Israel es la conmemoración en la noche de que se permitió que el destructor pasara por las casas de Israel y por las casas de los judíos y preservó a todos los que habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. ¿Y sabes qué? Fueron librados personas de distintas nacionalidades. Muchos de ellos fueron con el pueblo hebreo en el momento de salir. Salió gente del mismo Egipto que entendió la predicación de Moisés y escuchó este mensaje. Y fueron preservados los primogénitos al eh, contemplar la sustitución de esta sangre del cordero en los umbrales de las puertas. Su establecimiento en Éxodo 12 sería el primero de los meses del año, lo que indica que la vida pasada sería olvidada porque no existía más. Sería como el día naciente de la liberación del pueblo de Israel. El Cordero que murió y la nueva vida deben ser vistos justos en esta fiesta, porque la vida de cada uno brotó de la muerte de aquel Cordero. Qué importante es que en la cena del Señor se transformó el Pesaj, hoy día es el Cordero que murió y la vida nueva que deben ser vistos juntos en esta fiesta, porque la vida de cada uno brotó de la muerte de aquel Cordero. De igual manera, la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan, ¿verdad? Es lo que permite el paso de la muerte por sobre nosotros y lo que representa este tiempo en nosotros, que donde nos servimos de su cuerpo y de su sangre de manera simbólica para estar en una vida en Él y comenzar un nuevo ciclo y un nuevo entendimiento en el Señor Jesús. Los panes sin levadura tienen un mensaje importante, que esta fiesta de la Pascua se extendía por 8 días más, durante los cuales solo se podía comer panes sin levaduras. El objetivo era recordar la rápida salida de Egipto, que no hubo tiempo de permitir el crecimiento de la masa. En realidad ese es el verdadero sentir, que no se podía leudar la masa, no se podía, porque tenían que salir rápidamente. Ahora, en un concepto simbólico y espiritual, el no comer una masa leudada, una masa fermentada, eh,
no tiene que ver con parar para esperar que el lugar actual nos dé algo. Egipto es el mundo y es el mal, y el pecado no tiene nada que ofrecernos a nosotros, y solo impide el rápido cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Estos panes sin levadura tienen que ver con que nosotros no podemos estar detenidos esperando que suba la masa. No podemos estar esperando que la masa leude. Nos tenemos que esperar que la masa fermente y nos contamine, sino que debemos actuar rápido para cumplir las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Quiero leer un versículo que es fundamental, porque tiene que ver con lo que nosotros tenemos que vivir y experimentar en Cristo Jesús. Y que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, porque tiene que ver con el cumplimiento. Mira lo que dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo. Recuerda, siempre hemos dicho en este canal que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Deben acontecer pronto. Por eso rapidez no puede leudar la masa. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Tienes que entender el testimonio de Cristo. Puedes leer toda la escritura, pero si no entiendes que las escrituras dan testimonio de Él, no te servirá de nada y de las cosas que Él ha visto. Bienaventurado el que lee, el que escucha la palabra de esta profecía. El que lee, tú puedes leer las escrituras. El que escucha, que se deja también. O sea, lee tú la escritura. Siempre la invitación es para que tú leas. Y cada vez que hacemos un mensaje, te invitamos a leer la escritura por ti mismo para que no te sientas que te estamos manipulando. Lee la escritura. Luego, escúchala. Escucha este mensaje y quizás tú vas a llegar a conclusiones más profundas de las que podemos llegar en un breves minutos. Pero mira lo que dice luego. Y guarda las cosas que están en ella escritas. Guardar significa cumplir. El cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Los panes sin levadura representan el cumplir la profecía. Jesucristo dedicó su tiempo a cumplir las profecías. Cada una de las profecías mesiánicas que dijeron los profetas, Mateo hace referencia a ese punto siempre, como dijo el profeta. Y si tú lees todo el Evangelio de Mateo, hace referencia a lo que un profeta dijo de lo que iba a ser el Mesías. Incluso en el momento de su muerte, el Señor dijo: tengo sed, como decía un salmo mesiánico. Quizás va a tomar un poquito más de tiempo porque son bastante las fiestas, ¿verdad? Pero quiero que comprendas, y esto es importante. Las primicias. El día después del sábado de la Pascua era el día para presentar los primeros frutos de la tierra. Según Levítico 23:10, era un tiempo de agradecimiento por la provisión divina que daba pan a su tiempo mientras que servía de garantía de una cosecha abundante. Era el resultado de las lluvias tardías, el resultado de una lluvia tardía que maduraba el grano. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 utiliza una figura eh, metafórica de esta festividad para presentar la resurrección, la primicia. Las primicias tienen que ver con la resurrección de Cristo y los que resucitaron con él. ¿Sabes que cuando Cristo murió, en el momento que Cristo estaba muriendo, muchos hombres santos se levantaron de la tumba para predicar a Cristo? No sabemos quiénes fueron esos hombres santos,
Pero hombres de todo el cementerio de Jerusalén y de otras ciudades se levantaron a predicar a Cristo. Y seguramente lo hicieron por esos mismos 40 días. Y la señora Juanita que vivía en Israel, en Jerusalén, vio a su vecino, un hombre santo que había muerto hace una semana, y le vio predicar como primicia de la resurrección de Cristo. Eso era el simbolismo de, de ese tremendo evento. Hay un escritor bíblico que a mí me encanta que hace mención a que Juan el Bautista, el hombre más santo nacido de mujer, el más grande de todos los profetas, que no pudo estar al lado de Cristo, tuvo la oportunidad de resucitar para predicar por 40 días junto a su primo. Como hombre santo, resucitado como primicia para presentar a Cristo como Salvador. Me parece a mí algo extraordinario y algo que creo profundamente. Pero claramente dice, dicen los evangelios que resucitaron hombres a presentar el mensaje del Señor. Así es que eso tiene que ver garantía de las primicias. Los que resucitaron cuando el Señor bajó al descanso en el momento de la crucifixión. Pero también hay hay otras de las fiestas que es la fiesta llamada de las semanas. En el mismo día en que se presentan las primicias, de acuerdo con Levítico 23, se inicia un conteo de 7 semanas enteras. Esto también es llamado el Pentecostés, también, ¿cierto? 7 semanas enteras, aunque las actividades diarias se mantenían y se agregaba un conteo con expectativa llamado Sefirat Haomer. Eran esas 7 semanas y al 50.º día se daba este intervalo de tiempo en el cual la cosecha era terminada. Unía la salida de Egipto y una nueva fiesta y un tiempo sagrado, el cual era también llamado Shavuot. Shavuot. El evento de conmemoración que también hacía referencia a la liberación de Egipto y el tiempo de expectativa y de entrega al destino al Eterno, hacía referencia también por otro lado y según algunos pensadores judíos, al periodo que culmina con la entrega de la ley en el Sinaí. Esos 40 días que tuvieron que esperar eh, a Moisés que subió al monte a recibir las tablas de la ley, las tablas de piedra de la ley. Esto es verdad. Hay una relación especial con lo dicho por Jesús en su diálogo con los discípulos sobre el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, la ley es la instrucción divina, Deuteronomio 30, y el Espíritu Santo es quien nos instruirá. Juan 14, 15. Voy a leer Juan 14, 15 para ti. Mira lo extraordinario que es. Juan 14, versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes forzar a nadie a guardar mandamientos si no hay amor, primeramente. No prediques ley, predica amor, predica a Cristo, para que la gente por amor pueda comenzar a guardar la ley. O si no, la verdad que no tendrá sentido, no tendrá ningún valor.
no habrá ninguna transformación, ni ningún cambio, ni podrá pasar nada en la vida de las personas. ¿Qué puede pasar en ese momento? Nada. Entonces, quiero continuar mencionando otra de las fiestas, que era la fiesta de las trompetas. Después de un periodo sin fiestas, un largo periodo, eh, ocurrió lo siguiente. Después de un periodo sin fiesta llegamos a la fiesta de las trompetas, también que está escrita en Levítico 23, y el objetivo de esta festividad parece ser solo apuntar hacia el futuro, pero se le llama memorial, anunciando el son de trompetas o shofar, como ya hemos hecho referencia. La primera mención del shofar, las escrituras es en el Sinaí, en Éxodo 19, en el verso 16, en un contexto de revelación divina y de la ley. Su sonido repetido al comienzo del séptimo mes tenía como objetivo traer a la memoria las obligaciones religiosas de Israel, su compromiso con la alianza y recordar todo lo que era llevado al día del juicio, todo lo que tiene que ver con el juicio final. Cuando se levante la trompeta en el tiempo final, escucharemos con voz de arcángel y con voz de trompeta que el Señor hablará. Pero mira lo que hace mención en Éxodo 19. Es tremendamente importante porque, ¿sabes qué? Y aconteció en el tercer día cuando vino la mañana que vinieron truenos y relámpagos y espera y una nube sobre el monte y sonido de trompeta. Ahí se escuchó el primer sonido de trompeta muy fuerte y se estremeció todo el pueblo. Cuando suena la trompeta, pareciera que hubiese un juicio. Pero el Señor quería hablar y presentar su carácter. Quería presentar su nombre, sus características y cuál sería la señal de amor hacia su pueblo. Y es tan importante, este capítulo 19 es tremendamente importante. El Señor en el capítulo 19 quería que todos fuesen sacerdotes, que todos fueran un reino de sacerdotes. Mira lo que dice Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eh, como no fueron fieles, el Señor tuvo que levantar a una de las tribus, solamente a los levitas, pero el Señor quería que las 12 casas de Israel fueran una tribu de sacerdotes. Pero no pudo ser así. Hoy día el Señor nuevamente quiere que todos y cada uno seamos nación santa, un sacerdocio. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Debes ser por lo menos el sacerdote de tu casa, el sacerdote de tu vida. Bueno, continuamos. Quizás vamos a tomar más tiempo, pero no queremos dejar de mencionar estas importantes fiestas, porque tienen un significado en Cristo. El día de la expiación era el día más importante porque era el día del perdón. Curiosamente, el día en sí no era el día de juicio, porque las trompetas anunciaban el juicio. Era un día de purificación del campamento. El día de expiación es un día de perdón, no es un día de juicio. Y es muy interesante porque hemos entendido a un Dios
que enjuicia y en vez de un Dios que perdona. Y el día de la expiación era la fiesta más importante para los judíos. Hemos puesto el acento en los juicios y claramente las escrituras dicen que Dios a nadie juzga, sino que ha dejado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Claro, en este momento los judíos no lo entendían, porque todavía no estaba todo revelado, no tenían toda la comprensión, no habían venido todos los profetas, no habían llegado todos los mensajes, y no había llegado el ungido de Jehová, Jesucristo mismo, a entregar su mensaje y contar y expresar cuál era el reino de Dios. Pero simbólicamente estaba el día del perdón, el día de la expiación, porque el día de las trompetas anunciaba el juicio venidero, pero estaba el día del perdón, el día más importante, el ritual más fundamental para ellos. Hasta el día de hoy, el día de Yom Kippur, el mundo judío sigue siendo el más importante. En este caso tiene que ver con impactar al pueblo con la certeza de que Dios los estaba perdonando. Al mismo tiempo que los juzgaba, ellos creían eso, que los juzgaba, no solo por sus actos en el año, sino que por sus intenciones. En ese día todo pecado de Israel era retirado de la presencia de Dios y su existencia era destruida de una manera simbólica, ¿verdad? Pero durante el año, eh, el ofrendante que entregaba un sacrificio, ¿verdad? Y era transferido ese sacrificio, ¿verdad? En un animal, ¿verdad? En este caso, los que eran más humildes podía ser un paloma, en un animal, en este caso también cordero. Pero aquel día el pecado era retirado del santuario y el pecado, o sea, el santuario que era símbolo de Cristo y que en él se llevaba todo pecado, en ese momento salía todo el pecado del mismo Cristo. Y el campamento para que pudiese salir todo pecado. El ritual elaborado descrito en Levítico 16 y en la literatura posterior tenía la intención de impresionar la mente con la profundidad y la misericordia de Dios y de su perdón. Y eso recibe su mayor y profundo significado, que tenía que ver no con un juicio, sino que tenía que ver con un perdón anunciado ya desde la trompeta, el comienzo del mes. No resultaba en muerte, sino en perdón, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿No te parece extraordinario? Que incluso después de las trompetas venía el perdón. O sea que los juicios de Cristo son ¿para qué? Los juicios de Cristo son para salvarte. Por último, quisiera hablar sobre las cabañas. Perdona que haya sido tan extenso, pero era muy importante hablar de estas, no solamente 7 fiestas, sino que incluimos el sábado aquí también. Finalizando el año litúrgico, la fiesta que venía era la fiesta de las cabañas. Iniciaba en el día 15 del séptimo mes y celebraba el tiempo que Israel pasó en el desierto, ¿verdad? Por eso es que hasta el día de hoy hay hermanos cristianos que celebran cabañas, eh, pero nunca pasaron por el desierto. Todos hemos pasado por un desierto espiritual. Por eso debían salir de sus habitaciones y vivir por 7 días en cabañas, como lo habían hecho sus antepasados. Hay un puente de esta fiesta con un proceso que será el milenio, en el cual los santos vivirán fuera de su tierra por un periodo temporario. El objetivo del milenio no es el turismo celestial,
sino recordarnos que la tierra pertenece al Eterno y nos será dada por herencia en los méritos de Cristo Jesús y como regalo de su gracia. Disculpa si me extendí demasiado, pero era muy importante que habláramos. Todavía quiero seguir profundizando sobre este tema para que quede aún más claro. Las fiestas todas apuntan a Cristo, a su mensaje, a su liberación, a su perdón, a su juicio y a sus tiempos. En cada una de estas fiestas, e incluso en el tiempo que estaremos con Él en la santa ciudad, antes de que esta tierra sea restaurada. Todo apunta a Jesucristo. Espero que si estás celebrando las fiestas como un acto de tradición, de costumbre, pero no está centrado en Cristo y no estás entendiendo que ellas se entienden en Cristo, este mensaje pueda calar hondo en tu vida y también en la mía. Que el Señor te bendiga profundamente. Gracia y paz.